El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. Me hallaba agotado, mortalmente agotado por aquella agonía sin fin. Cuando por último me desataron y pude sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia de muerte, fue la frase claramente articulada que llegó a mis oídos. Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el zumbido indefinido de un sueño. Su ruido provocaba en mi ánimo cierta sensación de rotación, quizá debido a que lo identificaba con una rueda de un molino. Sin embargo, aquello duró muy poco tiempo, y ya después no oí nada más. No obstante, durante cierto tiempo vi, y con qué horrible exageración, los labios de los jueces vestidos de negro, que eran blancos, más blancos que las hojas de papel en que estoy escribiendo estas palabras. Estaban adelgazados hasta lo grotesco, con la dura expresión de su resolución irrevocable y del riguroso desprecio por el dolor humano. Veía cómo los decretos de lo que para mí representaba el destino surgían aún de aquellos labios. Contemplé cómo se retorcían articulando una frase mortal, cómo pronunciaban las sílabas de mi nombre, y me estremecí al ver que el sonido no seguía el movimiento. Durante varios momentos de frenético espanto, percibí la blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces sobre los 7 grandes cirios que habían colocado sobre la mesa. Al principio fueron para mí la representación de la claridad, y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que venían a salvarme. Pero inmediatamente unas náuseas mortales invadieron mi alma y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si se hubiera hallado en contacto con un cable de una batería galvánica. Las formas angelicales se convirtieron en espectros con cabeza de llama, y comprendí claramente que no debía esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una especie de brillante nota musical, se insinuó en mi alma la idea del reposo inefable que debe gozarse en la tumba. Llegó de una forma suave y furtiva, y creo que precisé un largo espacio de tiempo para apreciarla por entero. Sin embargo, en el preciso momento en que mi alma empezó a sentir la idea con claridad y a acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia, los grandes cirios, cuyas llamas se apagaron por completo, se redujeron a la nada, y sobrevino la negrura de las tinieblas. Todas mis sensaciones parecieron desaparecer como el alma, que se hundía en una zambullida loca y precipitada en lo más profundo del Hades, y el universo se convirtió en noche, en silencio y en inmovilidad. A pesar de hallarme desvanecido, no puedo decir que hubiese percibido por completo la conciencia. La naturaleza exacta de lo que me restaba no intentaré definirla, y mucho menos describirla. Pero en fin, no todo estaba perdido. En medio del sueño más profundo, en medio del delirio, no, en medio del desvanecimiento, en medio de la muerte, aún en la tumba no se está perdido. Si fuera de otro modo, no habría salvación para el hombre. Cuando despertamos del más profundo de los sueños, rompemos las telarañas de algún sueño, y no obstante, es tan delicado ese tejido que un segundo más tarde ya no recordamos lo que soñamos. Hay 2 grados al volver del desmayo a la vida: el sentimiento de la existencia mental o espiritual y el de la existencia física. Parece probable que, si al llegar a este segundo grado pudiéramos evocar las sensaciones del primero,
encontraríamos de nuevo todas las sensaciones elocuentes del abismo del más allá. ¿Y cuál es ese abismo? ¿Cómo podremos distinguir sus sombras de las sombras de la tumba? Pero si las sensaciones de lo que es llamado primer grado no acuden al llamamiento de la voluntad, sin embargo, después de un largo intervalo, no aparecen sin ser solicitadas mientras maravillados nos preguntamos de dónde proceden. Aquel que nunca se haya desmayado, nunca conocerá palacios extraños y casas singularmente extrañas entre las llamas ardientes. No podrá contemplar flotando en el aire las visiones melancólicas que el vulgo no puede contemplar. No será el que medite sobre una flor desconocida, ni el que se perderá en el misterio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En medio de mis esfuerzos insensatos y repetidos y mi enérgica tenacidad por recoger algún vestigio de ese estado de vacío aparente en el que mi alma había caído, hubo unos instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos brevísimos en que llegué a considerar recuerdos que en épocas posteriores y mi razón lúcida me ha confirmado no poder referirse sino a ese estado en que la conciencia parece aniquilada. Esas sombras de recuerdos me presentan de una forma muy confusa a grandes figuras que me levantaban y que me transportaban silenciosamente hacia abajo, muy abajo, cada vez a mayor profundidad, hasta que la simple idea del infinito en descenso me llenó de un vértigo espantoso. También me recuerda no sé qué vago espanto que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma sobrenatural que guardaba éste. Más tarde, el sentimiento de una repentina inmovilidad en todo lo que me rodeaba, como si quienes me llevaran fuesen un cortejo de espectros, que al descender hubiesen traspasado los límites de lo ilimitado y se hubieran detenido, vencidos por el hastío infinito de su tarea. Más tarde recuerdo una sensación de insipidez y de humedad. Después de todo, quizás no se trate más que de la misma locura. La locura de una memoria que se agita entre cosas abominables. De pronto vuelve a mi alma un movimiento y un sonido. El movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos. Luego un intervalo en el que todo desaparece. Más tarde, de nuevo el sonido y el movimiento y el tacto como una sensación vibrante que penetra en mi ser. Después la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación que duró mucho. Luego, bruscamente el pensamiento de nuevo, un terror que me producía escalofríos y un ardiente esfuerzo por comprender el verdadero estado de mi cuerpo. A continuación, un verdadero afán de caer en la insensibilidad y enseguida un brusco renacer del alma y una afortunada tentativa de movimiento. Entonces, el entero recuerdo del proceso de los tapices, de la sentencia, de mi debilidad y del posterior desmayo. Y el olvido más completo en torno de lo que sucedió más adelante. Únicamente después y gracias a la más enérgica constancia, he logrado reconstruirlo vagamente. No había abierto los ojos hasta ese momento, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano pesadamente, cayó sobre algo duro y húmedo. Durante algunos minutos la dejé descansar ahí, haciendo verdaderos esfuerzos por adivinar dónde me encontraba y lo que había sido de mí. Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atrevía. Tenía un miedo pavoroso de posar la mirada sobre lo que me rodeaba.
No es que me aterrorizaba la idea de contemplar cosas horribles, sino que me aterrorizaba la idea de no ver nada. Al fin, con una loca angustia atenazándome el corazón, abrí los ojos de repente. Mi espantoso presentimiento lo confirmó. La negrura de la noche eterna me rodeaba. Realicé un esfuerzo por respirar, ya que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Me esforcé en continuar acostado con tranquilidad y emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisitoriales y partiendo de este punto procuré deducir mi verdadera posición. Recordé que había sido pronunciada una sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que me hallaría realmente muerto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es totalmente incompatible con la existencia real. Pero ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte frecuentemente morían en el transcurso de los autos de fe. La misma tarde de mi juicio se había celebrado una solemnidad de aquella especie. ¿Acaso me habrían llevado de nuevo a mi calabozo para que aguardara en él ese sacrificio que debía celebrarse al mes siguiente? Inmediatamente comprendí que esta suposición era improbable. Había sido puesto en requerimiento el contingente de víctimas. Por otra parte, mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y gozaba de alguna luz. Repentinamente, una idea horrible hizo afluir la sangre en torrentes a mi corazón, y durante algunos instantes me sumí de nuevo en la insensibilidad. Al volver en mí, me levanté en un solo movimiento, mientras cada fibra de mi ser temblaba convulsivamente. Desatinadamente, extendí los brazos a mi alrededor, por encima de la cabeza y en todas las direcciones. No sentí nada. No obstante, temblaba ante la idea de dar un paso, ya que me daba miedo tropezar con los muros de lo que podría ser mi tumba. Por todos mis poros brotaba el sudor, deteniéndose en gruesas gotas frías que cristalizaban sobre mi frente. A la larga, se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con cierta precaución, con los brazos extendidos y los ojos fuera de las órbitas, en busca de algún débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba vacío y negro. Respiré con mayor libertad. Por fin, me pareció evidente que el destino que me habían reservado no era el más espantoso de todos. Mientras avanzaba precavidamente, en mi mente se atropellaron confusos todos los 1000 vagos rumores acerca de los horrores de Toledo que yo había escuchado tiempo atrás. Sobre estos calabozos se contaban cosas extrañas, las cuales siempre creí producto de mentes aficionadas a las fábulas. Pero sin embargo eran tan extrañas que la gente solo se atrevía a repetirlas en voz baja. ¿Estaba destinado a morir de hambre en aquel mundo subterráneo de tinieblas? ¿O qué suerte aún más espantosa me aguardaba? Puesto que conocía sobradamente el carácter de mis jueces, no podía dudar que el resultado final sería la muerte, y ésta de una crueldad refinada. La forma y la hora de la ejecución era lo único que me preocupaba y que me aturdía. Mis extendidas manos encontraron por último un obstáculo sólido. Se trataba de una pared que parecía construida en una piedra muy lisa, muy húmeda y fría. La fui siguiendo, caminando con cierta desconfianza nacida de ciertas narraciones antiguas.
Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno de conocer las dimensiones de mi calabozo, ya que podía dar la vuelta y volver al punto de partida sin siquiera darme cuenta, ya que la pared era completamente igual. En vista de eso, busqué el cuchillo que llevaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido ante el tribunal, pero había desaparecido junto con mis ropas, las cuales habían sido sustituidas por un traje de burda estameña. Con objeto de comprobar el punto de partida, había pensado en clavar la hoja en alguna hendidura en la pared. Sin embargo, la solución era sencilla, pero al principio, y debido al estado de confusión en el que se hallaba mi mente, la dificultad me pareció insuperable. Rajé una sola tira de la orla de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo a tientas el circuito, tenía que encontrarlo de nuevo al finalizar este. Por lo menos así lo creía yo, pero no tuve en cuenta ni las dimensiones de la celda, ni mi estado de debilidad. El terreno era húmedo y era resbaladizo. Anduve tambaleándome un buen rato, pero tropecé y caí. Mi gran cansancio me indujo a permanecer tumbado y al poco rato de permanecer en aquella posición, el sueño se apoderó de mí. Al despertarme y alargar el brazo, tropecé con un pan y un cántaro de agua. En tales circunstancias estaba demasiado agotado para reflexionar y comí y bebí ávidamente. Al poco rato, reemprendí mi viaje alrededor de la celda y trabajosamente logré llegar al trozo de estameña, el que había dejado yo antes. En el momento de caer, llevaba contados 52 pasos y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela, otros 48. De modo que medía un total de 100 pasos, y suponiendo que 2 de ellos representaran una yarda, calculé que la circunferencia del calabozo tenía que medir unas 50 yardas aproximadamente. Sin embargo, había tropezado con numerosos ángulos en la pared y ello me impedía conjeturar la forma de la cueva, ya que no me cabía ninguna duda de que este lugar se trataba de una cueva. En realidad, aquellas investigaciones las llevé a cabo casi maquinalmente. Me hallaba desalentado, pero una vaga curiosidad me obligó a reanudarlas. Abandonando la pared, decidí atravesar la superficie de mi calabozo. Al principio, procedí con una extrema precaución, ya que el suelo, aunque al parecer era de una materia dura, estaba muy resbaladizo por el limo que había sobre él. No obstante, al cabo de un rato recobré algunos ánimos y di algunos cuantos pasos decididos, procurando andar en línea recta. De esta forma avancé 10 o 12 pasos, cuando el pedazo rasgado de la orla se me enredó entre los pies, haciéndome caer violentamente de bruces. En la confusión de mi caída, al pronto, no noté una circunstancia no muy sorprendente, y que no obstante pocos segundos después, y hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla se apoyaba en el suelo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aun cuando parecían colocados a menos altura que la barbilla, no descansaban sobre superficie alguna. Al mismo tiempo recibí la impresión de que mi frente se empapaba de cierto vapor viscoso y que un extraño olor a setas podridas llegaba hasta mi nariz. Alargué el brazo y me estremecí al descubrir que había caído al borde mismo de un pozo circular, cuya extensión me era imposible calcular en aquellos instantes. Tanteando las paredes, debajo del mismo brocal, logré arrancar una piedra y la dejé caer al abismo.
Presté atención a sus rebotes y oí cómo chocaba contra las paredes del pozo, hundiéndose finalmente con un sonido lúgubre en las aguas que había en el fondo, en medio de ecos estridentes. En el mismo instante oí sobre mi cabeza un ruido como el de una puerta que se abre y que se cierra casi al mismo tiempo, mientras un débil rayo de luz atravesaba perpendicularmente la oscuridad para extinguirse casi inmediatamente. Vi con toda claridad la suerte que me había aguardado y di gracias al oportuno accidente que me había salvado. Un paso más y hubiera desaparecido del mundo de los vivos. Aquella muerte, evitada a tiempo, tenía todo el carácter de lo fabuloso y absurdo que yo había concebido siempre a las historias acerca de la Inquisición. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o sus terribles torturas morales. Esta última fue la reservada para mí. Mis nervios estaban tan abatidos por el largo sufrimiento que el sonido de mi propia voz me hacía temblar, considerándome la víctima idónea para la clase de tortura que me aguardaba. Temblando, retrocedí a tientas hacia la pared, decidido a dejarme morir antes que enfrentarme con el horror que había en el pozo, aumentado por el efecto de las tinieblas en que se hallaba envuelto mi calabozo. En otro estado de ánimo hubiera poseído el valor suficiente para concluir con mis miserias de una sola vez y me hubiera lanzado directo al abismo, pero en esos instantes era el más perfecto de los cobardes. Por otra parte, me era imposible olvidar lo que había leído acerca de aquellos pozos, de los que se decía que la muerte repentina era una esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal que los construía. Durante algunas horas, la agitación en mi ánimo me mantuvo despierto, pero al fin me adormecí de nuevo. Al despertarme, hallé como la vez anterior, al alcance de mi mano, un pedazo de pan y un cántaro con agua. Me consumía una sed abrasadora y de un trago vacié el contenido del cántaro. El agua debía contener cierta droga porque casi inmediatamente sentí unos deseos irresistibles de dormir de nuevo. Caí en un sueño profundo, parecido al de la muerte. No he podido saber nunca cuánto duró, pero al abrir los ojos pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña luz sulfúrea, cuyo origen no pude averiguar al principio, me era posible ver el aspecto y la extensión de mi cárcel ahora. Había calculado erróneamente la extensión de la misma. Las paredes no medirían más de 25 yardas de circunferencia. Durante unos minutos, este descubrimiento me sumió en confusiones de mi descubrimiento. Estaba desconcertado, ya que mis circunstancias eran horribles. ¿Qué cosa de menos importancia podía existir que las dimensiones de mi celda?, me pregunté. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente por las cosas nimias y tenazmente me dediqué a averiguar el error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último, como un relámpago, vislumbré la verdad. En mi primera medición, antes de caer, había contado 52 pasos y seguramente debía hallarme a poca distancia de la tela. Entonces me dormí y al despertarme debí volver sobre mis pasos, creando así un circuito doble del real. La confusión que mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared de mi izquierda y que la terminaba con esta a mi derecha.
estaba muy confundido. También me había equivocado en cuanto a la forma de la cueva. A tientas había descubierto varios ángulos, deduciendo por ello que debía ser de forma irregular. Tan poderoso es el efecto de la absoluta negrura para aquel que sale de un letargo o un sueño profundo. Los ángulos eran, sencillamente, pequeñas depresiones y huecos. Se hallaban a niveles desiguales. La forma general del recinto era cuadrada, y lo que en principio creí ser mampostería, se trataba en realidad de hierro u otro metal dispuesto en grandes planchas cuyas junturas producían esas depresiones que yo confundí. Toda la superficie de aquella construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda especie de imágenes repulsivas y emblemas horrorosos, nacidos de la superstición sepulcral de los frailes. Figuras de diablos con gestos amenazadores, dibujos de calaveras y otras imágenes de horror más realista, llenaban las paredes en su totalidad. Noté que los contornos de aquellas monstruosidades resaltaban con toda claridad, pero que los colores estaban estropeados y manchados por la humedad del ambiente. Y también me di cuenta de que el suelo era de piedra, en medio del cual se abría un pozo circular, de cuya boca había yo escapado, pero no vi que hubiese ninguno más en el calabozo. Era el único. Me di cuenta de todo esto de forma confusa y no sin esfuerzo, ya que durante mi sueño mi situación física había cambiado bastante. Ahora me hallaba acostado, de espaldas, cuán largo era, sobre una especie de armadura de madera muy baja, y estaba atado con una larga tira de tela. Parecía un cíngulo y se enrollaba en numerosas vueltas alrededor de mi cuerpo y de mis miembros, dejándome únicamente libres la cabeza y el brazo izquierdo, con el que por medio de un violento esfuerzo lograba alcanzar el alimento que contenía ese plato de barro que habían dejado a mi lado ahí en el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro había desaparecido, y digo con terror porque me devoraba una sed abrasadora. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar mi sed, ya que la carne del plato era extremadamente salada. Alcé los ojos y examiné el techo de mi prisión. Tenía una altura de unos 30 o 40 pies y por su estructura se parecía mucho a las paredes de la celda. En una de sus caras llamó mi atención la forma de un dibujo muy singular. Se trataba de una pintura del tiempo, tal como se acostumbra a representarlo. Pero en lugar de la guadaña tenía un objeto que a primera vista parecía un enorme péndulo como el que poseen los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me obligó a mirarla con más atención. Mientras la observaba atentamente, mirando hacia arriba, ya que se hallaba colocada exactamente sobre mi cabeza, me pareció que se movía, y un instante más tarde constaté que había acertado. Si bien el movimiento de balanceo era corto y por tanto muy lento, durante unos minutos lo contemplé extrañadamente y con cierta desconfianza. Por fin, cansado de contemplar su movimiento fastidioso, concentré mi atención en los demás objetos que había en la celda. Un leve ruido atrajo mi atención. Miré al suelo y vi unas enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del pozo que por quedar a mi derecha no podía distinguir. En aquel momento, mientras las miraba, subían a toda prisa con ojos voraces atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas.
Transcurrido una hora o quizás media, ya que solo podía calcular el tiempo aproximadamente, cuando de nuevo lancé la vista hacia el techo. Lo que vi me dejó atónito y sorprendido. El camino de descenso del péndulo había aumentado casi una yarda, y como consecuencia su velocidad ya era mucho mayor. Pero lo que más me sorprendió fue comprobar que realmente estaba descendiendo sobre mí. Puede imaginarse con qué terror observé entonces que en el extremo inferior había una medialuna brillante de acero que se aproximaba de un cuerno a otro y que medía como un pie de largo. Las puntas estaban dirigidas hacia arriba y el filo, evidentemente, cortaba como una navaja barbera. Al igual que éstas, ensanchábase desde el filo en una forma ancha y sólida, ajustándose a una gruesa varilla de cobre y silbando mientras se movía en el espacio. No se olviden de ver la segunda parte de este relato que les dejo a continuación. Si te gustó el relato, no te olvides de dejarme un me gusta y poner un comentario, además de compartir. Para apoyar al canal y estar al corriente de los próximos cuentos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta el próximo cuento.